Ciencias Naturales. Primer año. Mecanismos de evolución. Hola, soy Tonatiu y a partir de esta semana los voy a estar acompañando en un giro completamente radical a las temáticas que hemos venido viendo. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de una palabra que seguramente te suena familiar. Hablaremos sobre evolución. Bueno, sin más, ¿qué es la evolución? Evolución en biología puede hacerse como un sinónimo de cambio. Pero, ¿qué clase de cambio? No hablamos de una mejora ni de un progreso, hablamos simple y llanamente de un cambio. Solo existe una condición que debe ser cumplida para este cambio. Esa condición es que el cambio debe darse dentro de una población y poder transmitirse de una generación a otra, es decir, heredarse. ¿Y qué clase de cambios son los que se heredan? Pues los que se encuentran en el material genético, es decir, en el ADN para todos los seres vivos. Y ahí existe otra palabrita que vamos a aprender, que es lo que está en el material genético, y se trata de los genes. Veamos qué son. Bien, un gen es una unidad de información que codifica para un producto funcional, que bien podría ser, por ejemplo, un ARN o también una proteína. Pero físicamente, un gen es una secuencia de ácido nucleico que se encuentra en una región particular del material genético. Este material genético es larguísimo, así que se superenrolla y se organiza en unos lugares que nosotros llamamos, o en unas estructuras más bien que nosotros llamamos cromosomas. Entonces, este gen se ubica en un lugar específico adentro de ese cromosoma. Esta ubicación específica del cromosoma o la dirección donde podemos encontrar un gen particular lo llamamos locus. Entonces el locus es la dirección donde habita ese gen. Pero hay otra cuestión importante, y es que donde está ese gen también de alguna manera podría haber otra versión de ese mismo gen. En vez de tener este gen rojo, por ejemplo, podríamos tener un gen azul. Cualquiera es el mismo gen, pero, o sea, que sirve para el mismo producto funcional, pero tiene otra versión. A estas versiones de los genes las llamamos alelos. En este caso, estamos viendo que en este cromosoma, en ese locus específico, podríamos tener un alelo que fuera o que se va a representar por el rojo y otro que se va a representar por el azul. Y entonces tenemos, por ejemplo, un alelo A y un alelo A que seguramente has recordado de tus clases de genética. Esta variabilidad que tenemos adentro de las poblaciones, esta cantidad de alelos, es lo que llamamos nosotros variabilidad genética. Ahora, veamos entonces cómo funciona o cómo se comportan estos alelos adentro de una población con el siguiente ejemplo. Bien, estas chibolas que tenemos acá nos van a representar distintos alelos, así como hicimos la demostración antes. Y estas cajas de Petri significa que hay dos poblaciones aisladas donde los alelos se mantienen mayoritariamente en una que en otra, si puedes notarlo. Ahora, esa proporción en la que se encuentra un alelo dentro de una población la llamamos frecuencias alélicas. Imagina por un momento que esta población de acá es una población de El Salvador y el alelo o los alelos que estamos viendo son los del tipo de sangre O, que serían estos negros, los del tipo de sangre A, que serían estos que serían verdes, los del tipo de sangre B, que serían los blancos, y unos de tipo de sangre AB, que serían los azules. No es que este mecanismo sea dado por esos alelos particularmente, sin embargo son muy influyentes y los podemos hacer ese símil. Entonces tenemos esta población de El Salvador donde el tipo de sangre dominante sería la sangre O, mientras que en esta otra población
sería una población, por ejemplo, europea, donde la sangre dominante, como puedes notar, es la sangre de tipo A. Bien, si puedes ver, es claro que la composición de las frecuencias alélicas es muy diferente en El Salvador que en cualquier país europeo. Pero ahora piensa en esto, ¿qué pasa si por alguna razón cualquiera, por ejemplo, dejamos o sacamos de la población estos individuos que tienen este tipo de sangre A y por ello son reemplazados una generación después, por ejemplo, por algunas personas de tipo de sangre O? También podríamos hacer lo mismo con la población de El Salvador. Podemos sacar algunas personas de tipo de sangre O que por alguna razón o fallecieron o se fueron del país, lo que sea, y otras personas tomaron su lugar, su posición en la población. Entonces vemos que lo que ha cambiado son las frecuencias alélicas, es decir, la proporción que existía de individuos con sangre A y con sangre O en una o en otra población. El cambio, esto es importante porque ese cambio en las frecuencias alélicas es heredable, porque uno delega o hereda estos alelos a su descendencia. Esto quiere decir, como ya te habrás dado cuenta, que un cambio en las frecuencias alélicas es heredable en la población. Aquellos cambios en las proporciones de las frecuencias alélicas a través de las generaciones son, por definición, lo que llamamos evolución. Es decir, estamos en presencia de un cambio evolutivo, porque la composición genética de la población cambió de una generación a la otra. Como ya habrás visto, pueden haber, o bueno, lo estarás pensando, pueden haber muchas maneras de que estos cambios sucedan. Nosotros los vamos a agrupar en dos tipos naturalmente. Uno son aquellos mecanismos que tienden a aumentar la variabilidad genética, es decir, que ya no solo tengamos estos alelos, sino que hayan otros nuevos. Por el contrario, existen aquellos mecanismos que tienden a reducir la variabilidad genética o la cantidad de alelos de un tipo particular en la población. Por ejemplo, implantando después una gran cantidad de alelos que en este caso serían O e irían reemplazando la población. Entonces tenemos por un lado los que aumentan la variabilidad y los que disminuyen la variabilidad. ¿Cuáles son estos? Te estarás preguntando. Los mecanismos que reducen la variabilidad genética son tres: la selección natural, la selección sexual y la deriva genética. Mientras que aquellos que aumentan la variabilidad genética también podríamos decir que son tres: las mutaciones, el flujo genético y la recombinación. Entonces, lo que estamos viendo es que no necesitamos una especiación o que surja una nueva especie para que hablemos de evolución. Simplemente necesitamos que cambien estas frecuencias alélicas. Y por otro lado, si creías que evolución era simplemente la supervivencia del más fuerte, estabas muy equivocado. De hecho, vamos a ver que también algunos alelos incluso se pueden fijar por suerte. La selección natural, presentada en 1859 por Charles Darwin y Alfred Wallace, de forma independiente, se trata de una de las ideas más disruptivas de la historia de la ciencia. La selección natural se entiende como la supervivencia y reproducción diferenciada de individuos debido a sus diferencias fenotípicas. En una población, no todos los individuos son iguales. Existen diferencias en sus rasgos, los cuales pueden deberse a una variante genética. Considera esta población de escarabajos con dos variantes alélicas que se traducen en escarabajos marrones y verdes. Los individuos con variantes ventajosas en sus rasgos tendrán más probabilidades de sobrevivir bajo la presión de un ambiente específico. En este caso, viven en la corteza marrón de un árbol y la presión la impone un ave insectívora. El ave verá más fácilmente los escarabajos verdes, por lo tanto, los escarabajos marrones tendrán una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Con el paso de las generaciones, esos escarabajos marrones serán los más abundantes en la población, y con ellos, también sus alelos habrán aumentado en frecuencia. Por definición, este es un cambio
evolutivo. Recuerda, no debes confundir selección natural con teoría de la evolución. La selección natural es un mecanismo evolutivo. La teoría de la evolución se refiere a la explicación coherente de cómo la selección natural y otros mecanismos de evolución funcionan de manera coordinada para producir las diversas formas de vida. Mientras la selección natural no es dirigida hacia un propósito, Darwin se dio cuenta de ella por otro mecanismo, la selección artificial. Esta selección no se considera una de las grandes fuerzas de evolución, pues solo afecta a las pocas especies domésticas. No obstante, es poderosa y muy rápida. Sucede cuando un agricultor o criador selecciona aquellos individuos con una característica deseada, por ejemplo, un fruto más grande, más dulce o con menos semillas. Si esta característica es heredable, es decir, se debe a una variante alélica, en unas pocas generaciones toda la población de cultivo adquirirá esa característica y de hecho puede lucir drásticamente distinta. Otro mecanismo similar, también propuesto por Darwin, es la selección sexual. La selección sexual sugiere que machos o hembras compiten entre sí por la oportunidad de aparearse con el sexo opuesto. Considera de nuevo a los escarabajos. Los machos pelean entre sí para poder aparearse con las hembras. Para una hembra, el macho más atractivo será el más fuerte. Ya que los machos pelean con sus cuernos, tendrá ventaja el que posea los cuernos más prominentes. Así, este tipo de cuerno será seleccionado en los machos, aun cuando eso les dificulte encontrar refugio fácilmente contra las aves. Nuevamente, la frecuencia de alelos involucrados en cuernos prominentes será más abundante entre los machos de la población. En resumen, la selección sexual fija alelos atractivos, pues estos individuos se reproducen con más facilidad, no importa si no reflejan una adaptación de supervivencia. Bien, acabamos de ver 3 mecanismos de selección que sirven para fijar un alelo específico en una población. Pero entonces, ¿qué pasaría si un alelo particular pueda ser fijado por cuestiones de azar? También existe. A este mecanismo se le conoce como deriva genética y fue propuesto por Sewell Wright y ayudado por Ronald Fisher, quien demostró matemáticamente cómo se podía hacer. La manera de que lo vamos a ver es representándolo con unas botellas y otras chibolas. En esta ocasión, las chibolas van a representar 2 variantes alélicas particulares, las cuales están en iguales proporciones. Colocamos 20 chibolas de cada color adentro de la botella y ahora lo que vamos a hacer es muestrearlas una a la vez hasta completar las 20. Para ello no sabemos cuál de las chibolas van a salir y esas chibolas son las que vamos a pasar a la siguiente botella. ¿Cuántos creen que será? Ahora, por el momento, como hay 10 y 10 chibolas de cada una, digamos que sus frecuencias alélicas son 50-50. Vamos a ver cómo quedan después del primer ejercicio. Hagámoslo. Salió una chibola de este color, entonces yo voy a utilizar esta chibola, la meto aquí y la otra la regreso para volver a hacer el mecanismo de remuestreo. Nuevamente sale esta canica y volvemos a hacer el remuestreo. Otra vez. Por fin una de otro color. Es como un sorteo de la UEFA. Amañado. Muy bien.
Ahora, si ustedes pueden notar, las frecuencias han cambiado grandemente. Las vamos a contar. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chibolas de color azul, lo que nos hace un total de 13 chibolas blancas. ¿Ven cómo la proporción ha cambiado de una forma bastante drástica para hacer esta población? Bien, de hecho la deriva genética se define como la fluctuación en las frecuencias alélicas debido a factores de azar como el que acabamos de mostrar con esta botella. ¿Qué pasaría entonces si nosotros volvemos a hacer el ejercicio, pero ya no con la proporción 50-50 que teníamos antes, sino que con estas nuevas frecuencias alélicas de 7 y 13? Podemos hacer el ejercicio. Veamos. Vamos a vaciar esta también. Ahora iniciaremos de nuevo. Por simple probabilidad, ¿cuál creen que será el alelo que se va a ir fijando? Muy bien. Claramente, la población o el alelo que se ha fijado más bien en esta población es el alelo de las chibolas de color claro. ¿Qué pasaría entonces si esto lo hiciéramos durante sucesivas generaciones? Pues lo que resulta o lo que pasa haciendo la deriva genética es que en poblaciones pequeñas termina fijando un único alelo mientras que las otras variantes desaparecen. ¿Crees que la deriva genética es solo teórica? En la naturaleza sucede de dos maneras. Una la podríamos mostrar con nuestros escarabajos. Imagina que en un grupo pequeño de escarabajos repentinamente sufre un accidente. Alguien los patea sin darse cuenta y elimina justo variantes alélicas del mismo tipo. En ausencia de otra fuerza de evolución, lo más probable sea que el alelo será menos frecuente en la siguiente generación. Eso se llama efecto cuello de botella. Bien, ahora veremos los mecanismos que aumentan la variabilidad, comenzando por el más clásico, las mutaciones. Las mutaciones se definen como cambios espontáneos en la secuencia del material genético. Pueden ser cambios muy leves en un alelo o grandes cambios que afecten múltiples alelos. Estos cambios se deben a errores durante la replicación del material genético o a la acción directa de un agente físico o químico que le produzca daños. La mayoría de las mutaciones son nocivas y ocurren en células somáticas, por lo que no se transmiten a la siguiente generación. Solo las mutaciones que ocurren en células germinales tienen la posibilidad de heredarse. Si esto ocurre y la mutación no es nociva, es probable que puedan introducirse con éxito en la población. Algunas mutaciones, de hecho, pueden resultar ventajosas y ser seleccionadas de manera positiva por los mecanismos antes descritos. El primero en demostrar experimentalmente las mutaciones fue Thomas Hunt Morgan, quien documentó la aparición de moscas de la fruta con ojos blancos, originadas de una población enteramente de ojos rojos. Vamos con la recombinación genética. En un sentido amplio, la recombinación es el intercambio de material genético entre individuos distintos, lo que produce descendencia con una combinación de rasgos diferentes a la de los padres. El ejemplo tradicional ocurre durante la meiosis, cuando los cromosomas homólogos intercambian su material genético antes de formar las células germinales. Este material recombinado se fusiona durante la fecundación con el otro gameto, formando un nuevo genoma. Gracias a la recombinación, un alelo oculto durante una generación
puede transmitirse y expresarse más adelante. Es importante mencionar que la recombinación también es fuente de error, por lo cual favorece las mutaciones. Finalmente, tenemos al flujo genético, también llamado migración de genes. Es el proceso por el cual un alelo se transfiere de una población a otra. ¿Cómo sucede? Normalmente se trata de migración. Un individuo con potencial reproductivo se transfiere de una población nueva, llevando consigo sus variantes alélicas. El caso de interés es el de las nuevas variantes, lo que tiene un efecto semejante al de una mutación viable. Los humanos nos encontramos en evolución. Un claro ejemplo puede observarse en la población humana de los Estados Unidos. En la década de 1950, la etnia hispanoamericana suponía el 1% de la población, pero en la actualidad es de más o menos 14.5%. Asimismo, para el 2060 se espera que el alcance sea de un 25% del total. Para efectos prácticos, hablamos de un cambio en la composición de alelos a través de 3 generaciones. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ahora hemos visto varios términos nuevos, así que conviene que hagamos un pequeño repaso. Primero, lo que vimos es que la evolución es sinónimo de cambio. ¿Un cambio en qué? En las características que son heredables. Las características heredables son aquellas que se codifican en los genes, y los genes son de diferentes versiones. A estas versiones las llamamos alelos. Entonces, definimos la evolución como un cambio en las frecuencias alélicas que suceden dentro de las poblaciones a través de generaciones sucesivas. Es decir, no debemos de confundir evolución con especiación ni con progreso. La especiación sí es un fenómeno evolutivo, pero que vamos a ver hasta la siguiente clase. Perfecto. Ahora, lo otro que hemos visto es que estas variantes alélicas pueden ser ya sea aumentadas o reducidas, y esos son los mecanismos de evolución. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, decíamos que los que reducen la variabilidad genética serían la selección natural, la selección sexual y también la deriva genética. Por otro lado, aquellos que aumentan la variabilidad son otros mecanismos de evolución, tales como las mutaciones, el flujo genético y la recombinación. Bueno, ahora es turno para ti. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que puedas ver qué tanto has aprendido. Veamos. ¿Cuál de las siguientes frases define mejor la evolución? Mejora de los individuos en una población, cambios genéticos en una población, aparición de nuevas especies o supervivencia del más fuerte. Si respondiste cambios genéticos en una población, estás en lo correcto. ¿Qué es un alelo? La proporción de un gen, producto funcional de un gen, versión distintiva de un gen o un sitio donde se encuentra un gen. Si respondiste que es la versión distintiva de un gen, estás en lo correcto. Es un mecanismo que reduce la variabilidad genética. Deriva genética, especiación, recombinación o mutaciones. Si respondiste deriva genética, nuevamente estás en lo correcto. Es un mecanismo que aumenta la variabilidad genética. Selección sexual, selección artificial, deriva genética o mutaciones.
Muy bien, si respondiste mutaciones, estás en lo correcto. Bien, espero que ahora hayas visto que los seres vivos han seguido diferentes caminos, lo cual tiene mucho que ver con la variabilidad genética. En una próxima clase vamos a abordar todas las pruebas que están detrás de estas leyes genéticas y ecológicas que sustentan la teoría evolutiva. Por ahora, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Continúa manteniendo tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.